Hola, profe. Hola Paula, ¿cómo están? ¿Bien y usted? Bien, gracias. Qué bueno. Hoy día estamos a 24/08. Ya, Paula, me cae la abeja. Hola, profe. Hola Diego. Hola, profe. Hola Florencia. Florencia Martínez. Benjamín Turner. Benjamín Araya. Hola Benjamín. Benjamín Turner, Benjamín Araya. Vicente Muñoz. Vicente Muñoz. Andrés. Enseguida voy a colocar alguno en la lista. Benjamín González. Benjamín González. Hola Carmina. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Bien usted? Bien, gracias. ¿Descansó? Sí, creo que sí. Qué bueno. ¿Ustedes descansaron? Sí, Sí, qué bien. Sí, había que tomarse la semana. Hans Redich. Sí, descansé harto. Javiera Figueroa. Jorge. Hola, tío. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Crescenses. Ya, estoy terminando. María Jesús Zapata. Maite Medina. Que la vieja yo la vi. Paula. Sí, la había anotado la primera que anoté. Y ahorita. Así es. Muy bien, 21 personas. Ya chicos, recuerden que estuvimos viendo el tema de ciclo celular, meiosis, gametogénesis. Ya, me gustaría saber, porque no alcanzamos a revisar las preguntas, eso nos quedó pendiente, ¿qué dudas tienen con ese tema? Chicos, ¿qué dudas tienen ahí con ese tema? O sea, tía, a mí personalmente el ciclo celular me sigue enredando mucho. El ciclo celular te sigue enredando, ¿ya? Eh, relacionado con los cromosomas, con lo que ocurre, O sea, en sí es lo que ocurre, lo que ocurre. como ¿Ya? en ¿Ok? cada etapa, así como, no sé, la profase, metafase, que ocurre en cada uno en específico, me sigue confundiendo. Ya, voy a tratar.
Cero en esquema. Diego Medina, Es que a mí me surge una duda puntual. Lo que pasa es que hay veces en que las preguntas sobre el ciclo celular se considera como que en la fase de la mitosis hay 92 cromosomas. Y hay veces en que no, entonces no sé cómo cuándo distinguir. Sí, profe, tenía la misma duda. Que en anafase, todas las preguntas de anafase, como que hay gente que toma como distintos consensos. O sea, unos dicen, cuando preguntan por anafase, algunos preguntan por la célula grande o algunos preguntan por la célula chica. Entonces, muy bien. Lo que yo sé, chico, eso por mucho tiempo se consideró que, que eran 92 cromosomas, por mucho tiempo. Pero luego, esos 92 cromosomas en realidad daban una tetraploidía. Tetraploidía. Entonces, una 4N, o sea, en el fondo serían 4N para nosotros, no se da en el ser humano. Entonces, por eso se acordó que en anafase la célula es 2N. 2N. Hoy en día. Porque si tú tomas los 92 cromosomas, como realmente ocurre, ¿verdad? Porque se transforman en cromosomas simples, pero si tú lo llevas al N, ahora es 4N. Y esa es una poliploidía. Y las poliploidías en el ser humano no existen, no son viables. ¿Dónde son viables las triploidías? Tetraploidías son viables en la angiosperma, en las plantas con flores. Ahí son viables. Es decir, es posible de pronto tener una célula, no sé, que un gameto sea fecundado por dos óvulos, perdón, por dos espermatozoides, por ejemplo, y eso daría un 3N, ¿ya? Eso sí es posible en la naturaleza, pero es posible en las plantas con flores. Pero estaba hablando de una triploidía, tetraploidía. Y eso en el ser humano no es viable. O sea, lo máximo que acepta el cariotipo humano es un cromosoma de más, como lo vimos, un cromosoma de menos. Eso es lo único que acepta. De manera que si nosotros ahora en la anafase de la mitosis pensamos, ¿verdad?, que son 92 cromosomas, entonces en realidad estamos asumiendo que es una tetraploidía. Y eso no es viable en el ser humano. Por eso que allí se produjo un acuerdo de los científicos. Y se acordó, ¿verdad?, que durante todo el ciclo celular, no solamente sobre ahí, todo, que era el único lugar de controversia, podríamos decir, siempre es 2N. Siempre es 2N. ¿Ya? Esa fue una convención que se acordó. De manera que son, yo sé que alumnos que estudiaron hace tiempo atrás se consideraba un 4N en ese momento, pero de hace un tiempo a esta parte se decidió que no. Pero ese es el fundamento. Es verdad, porque una tetraploidía en el ser humano no es viable. Esa es la razón. Por eso que se acordó. Entonces, Diego, dígame. que yo le preguntaba porque en el PREU hay ¿Sí? como guías y talleres, o sea, en varios ensayos más aparte del PREU, en que ¿Ya? salen preguntas, por ejemplo, de eso, y a mí me ha pasado que yo tomo como que en la fase no hay 92, y la respuesta sale que es 92. Pero entonces, si antes se tomaba que eran 4N y ahora ya no se toma, ¿cuál sería como la respuesta en la PTU? O sea, no creo que lo hayan cambiado ahora este año, pero... ¿Y tú le has preguntado al profesor de allí? ¿Qué te dice? Que son 92. Chuta, no me enteré de eso. Ya, lo voy a revisar, Diego, de nuevo. ¿Ok? Ya, Lo voy a perfecto. revisar. ¿Ya? Bien, profe, como yo le tengo una digo, duda. fue una... Ah, Tengo una Borja, pequeña duda. ¿cuál es tu duda, Borja? Que el cariotipo, por ejemplo, el cariotipo de una célula somática, o sea, esa imagen de los cromosomas se toma en metafase, ¿no? ¿Exacto? ¿Pero por qué? Porque si estuvieran en metafase estarían dobles, ¿o no? Exacto. Ujú. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿por qué en algunos salen simples?
No, lo que pasa es que ahí eh, O es que no se ven bien que están dobles. no se ven bien nomás. No Ah, se ya. ven bien, claro. O bien, no confundir, porque a veces te muestran, Borja, te muestran un cariotipo de un gameto, ¿no es cierto? Y allí no van parejas, van Claro. solos. Sí, van solos, ¿no es cierto? Ahí son Entonces ahí 23 simples. 23, claro. Lo que pasa es que como esta es una fotografía, es a veces una representación. En algún caso te los pueden presentar simple, ¿me entiendes? Depende de lo que te quieran preguntar. También puede ocurrir, porque piensa tú que estas son, a ver, ¿cómo lo digo? Son representaciones nomás. Pero sin embargo, todos los cariotipos, en el sentido estricto de nuevo, son sacados de la metafase. ¿Y por qué la metafase? Porque es el momento en el cual los cromosomas están más visibles, están su mayor grado de condensación. Por eso se sacan en metafase. Pero eso no quiere decir que yo me pueda imaginar un cariotipo en otro momento. O sea, para efectos de estudio, ese es el mejor momento para sacarle, digamos, una foto a los cromosomas. ¿Te fijas? En la metafase. Pero eso no quiere decir que yo puedo deducir, por ejemplo, cómo sería ese cariotipo, por ejemplo, en telofase. ¿Mm? Por eso que, chicos, como ustedes ya han logrado un buen nivel de aprendizaje, ¿verdad? Están en cuarto medio. Entonces, ahí yo me tengo que siempre el contexto de la pregunta, ¿ya? Siempre el contexto de la pregunta. Ver bien lo que me quieren preguntar, qué es lo que me están planteando, ¿ya? Porque a lo mejor, ahora estoy pensando, que a lo mejor a mí me pueden preguntar eh, que yo como pregunta de aplicación, a ver, en anafase, por ejemplo, eh, en realidad, ¿cuántos cromosomas tú ves en una célula humana? ¿Está en anafase? Entonces, yo digo veo 92, ¿te fijas? Porque son simples. Entonces, por eso que es tan importante a esta altura eh, que, que ustedes siempre vean bien el contexto de la pregunta. ¿Qué es lo que te quieren? Porque a lo mejor algún profesor quiere transformar esa pregunta en una pregunta de aplicación. Entonces, para evaluar si el alumno, ¿verdad?, sabe que en ese momento los cromosomas se vuelven simples. ¿Te fijas? Entonces, es súper importante el contexto de la pregunta, porque hay muchas cosas que a mí me piden predecir, ¿verdad? Hay preguntas, no todas las preguntas son de conocimiento. Hay muchas preguntas, ¿verdad?, que yo tengo que evaluar, tengo que analizar, tengo que aplicar, tengo que inferir. Afortunadamente, las pruebas no traen tantas preguntas de ese tipo, ya para que no se asusten. Entonces, por eso que siempre yo me fijo bien el contexto de la pregunta, porque es probable que también, ¿verdad?, un profesor quiere poner a prueba a su alumno y le pregunta eso, le pregunta a ver, en anafase. Pero es una pregunta de evaluación. No es que te pregunte, diga cuántos cromosomas, no, que tú puedas inferir. ¿Te fijas? Porque hay diferentes tipos de preguntas que uno puede hacer. Entonces, es importante que ustedes se pregunten eso, que se lo planteen y que también se den, o sea, que también tengan en contexto que a mí me pueden dar vuelta a la materia, ¿te fijas? Para saber si yo la comprendo o no. Pero ya esas son preguntas de evaluar, de análisis, de inferencia, que también las hay, que también las hay. Entonces siempre revisen bien lo que quieren preguntarme, porque si a mí me preguntan, por ejemplo, en este momento ustedes me preguntan a mí, a ver, dígame cuál es el N de la célula en anafase, yo te tengo que decir 2N, te tengo que decir, ¿verdad? Porque eso se acordó, no me calza tampoco. Pero esa es la respuesta que en este momento yo sé que nosotros le tenemos que decir a nuestros alumnos. Porque, vuelvo a repetir, en el ser humano no es posible un organismo tetraploide. Entonces, si una célula humana tiene 92 cromosomas, yo ya estoy hablando de un organismo tetraploide. Y eso no es viable. Y por eso, un grupo de científicos acordaron que cuando nosotros enseñemos esa materia, le digamos a nuestros alumnos, mire, en todo el ciclo celular 2N.
2N. Y el C cambia, ¿verdad? Porque esa es la cantidad. Ya. En las plantas sí se podía, ¿no? Benjamín, dígame. En las plantas sí se podía la Sí, tetravalía. las poliploidías son, de hecho, un hecho. Cuando se llaman poliploidías. Entonces, en las plantas con flores, cuando los organismos, de pronto, por ejemplo, una célula somática, una célula diploide, a la vez es fecundada por un espermatozoide. Entonces, sí, allí se arma un organismo 3N, triploide. Y esas son, en las plantas con flores, plantas más grandes, plantas con hojas más grandes, con mayor tamaño. O sea, eso sí se da en las plantas con flores, las manzanas, las naranjas, todo lo que da flor, esos son angiospermas, plantas con flores. Eso sí es posible ahí. O sea, Y nuestro ahí organismo... Benjamín, dígame. se generaba una nueva especie cuando pasaba eso, ¿o no? Claro, o sea, se ha observado eso, luego sus generaciones van a ser de ese tipo o vuelven a ser de nuevo de la misma manera, porque recuerda tú que se comienzan a producir divisiones nucleares. Divisiones nucleares. La meiosis son 2 divisiones nucleares, la mitosis una. En la meiosis, ¿verdad? Hay 2 divisiones nucleares. Entonces van a salir algunas células de esa célula, no sé, 4N, que también van a tener menos cromosomas. No siempre después no siempre es la repartición equitativa. Entonces, en organismos que todavía aceptan, no es tan estricto como organismos que son menos complejos, podríamos decir, esas situaciones se dan, ¿ya? Están también los organismos, por ejemplo, la naturaleza está relacionada con este tema, los organismos haploides. Por ejemplo, los zánganos son haploides, son organismos N, son organismos producto del desarrollo de un óvulo no fecundado. Entonces, los zánganos son haploides. Hay pulgones haploides. Es decir, en la naturaleza hay organismos haploides, ¿ya? Que tienen la mitad de su especie, pero no por eso son otra especie, ¿ya? Y también está la triploidía y las poliploidías. Lo que pasa es que es como Benjamín, es como un intento de armar una nueva especie, pero no se concreta. No se va a concretar yo creo que en la siguiente generación no se va a concretar porque esa célula tampoco va a resistir tanto ADN, tampoco lo va a resistir, también se va a volver inviable. Pero sí hay organismos que se ha estudiado que son triploide y tetraploide en las plantas con flores, en las angiospermas. Y en organismos más pequeños, por ejemplo, con algunos invertebrados, son haploides. Entonces, toda esa gama está. Entonces, en ese contexto, ¿verdad? El ser humano solamente se arma con la diploidía. Y es tan estricto, porque recuerden, no acepta en una pareja un cromosoma de más, pero nada más, o uno de menos en la pareja sexual. Pero ustedes pueden preguntarse, a ver, ¿qué pasa si de pronto en 3 parejas se agregó uno de más? Eso es posible, sí, pero eso se va a autodestruir solo. Entonces nunca vamos a tener un organismo con ese cariotipo. ¿Ya? Muy bien. Le agradezco su pregunta, porque a mí también me permite ver en qué punto estamos. ¿Ya? ¿Alguna otra duda que tengan? Yo podría retomar ahora brevemente el ciclo. ¿Ah? Emilia, dígame. En la anafase de la mitosis, ¿cuántas cromátidas hay? O sea, ¿se pone como 12 o 4C? 2N, 4C. Eso no cambia. Ok. Porque el Gracias. C es la cantidad, es la masa de ADN. Y esa es la misma que viene desde S. No ha cambiado. ¿Ya? No ha cambiado hasta el momento. Ya. ¿Están de Profe, acuerdo? ¿Sí, Borja? en la oogénesis no hay diferenciación, No hay diferenciación. No. solo cuando la espermatía pasa a Hay espermatozoide. espermatozoide. Sí.
Entonces la gametogénesis en el hombre tiene 4 etapas, ¿verdad? 4. Y la mujer tiene 3 nomás, llega hasta la meiosis, hasta ahí. Profe, pero cuando las células germinales primordiales pasan a espermatogonio o ovogonio, ¿eso no se considera diferenciación? No, porque la diferenciación como tal es un fenómeno que se genera a partir del día 4. Es exclusivo de la etapa embrionaria. Solamente allí ocurrió. ¿Ya? Entonces, estas células germinales, en el caso del hombre, ya estaban diferenciadas en germinales. Estaban diferenciadas. Eso ocurrió en la etapa embrionaria del hombre. Solamente que eso después se alojó en los testículos y se comenzó a activar en la pubertad, en el hombre. Y en la mujer, bueno, se diferenció, inmediatamente comenzaron la mitosis, en la etapa embrionaria también. La diferenciación es exclusiva de la etapa embrionaria. ¿Ya? Ese es el momento en que las células se diferencian, a partir del día 4 de la fecundación. Fecundación, hasta el día 4, todas las células son células madre, totipotenciales. A partir del día 4, las células, ¿verdad?, se diferencian. Entonces, algunas células se transforman en corazón, se separan. Otras van a ser hígado, otras van a ser neuronas. Otras van a ser estas células germinales y se van a alojar en esta estructura. ¿Ya? Eso es exclusivo de la etapa embrionaria en nuestra especie. ¿Verdad? Cuando aquí se hace la expresión génica es diferenciada, se va a expresar solamente y eso queda estipulado, pero en ese momento, en la etapa embrionaria. ¿Ya? Eso. ¿Otra pregunta? Porque yo les puedo hacer un breve repaso. Yo sé más o menos lo que podría explicarle al Jorge para que le quede claro ese asunto, porque comprender el ciclo celular es relativamente simple, ¿ya? Es relativamente simple, pero ¿ya? ¿Alguna pregunta más? O si no, le explicaría un poco esa parte, chicos. Yo estoy lista ahora para ya armar el sistema endocrino, lo haríamos en 3 clases. ¿Ya? El sistema endocrino, partiríamos con la hipófisis, el hipotálamo, hormonas, receptores, como la primera clase. Después Profe, hay una iríamos... guía, creo que no hemos revisado. Sí, la gametogénesis, sí, la tengo clara, pero igual, como ha pasado un resto de tiempo, y este es un tema importante, jóvenes, que fíjense ustedes que les va a servir mucho este tema, porque posteriormente el que siga alguna carrera relacionada con biología es un tema que le pasan en muy poco tiempo y un tema bastante importante y que es importante que lo comprendan. Ya, ¿ninguna pregunta más por ahora? Le repaso en unos 15 minutos lo que me pregunta Jorge, lo del ciclo, hacia grandes rasgos. Por favor. Ya, ok. Ya, lo voy a buscar. Ya, lo voy a pasar en 15 minutos, me voy a tomar la hora. Ok, mira. Les va a servir a todos, chicos, porque voy a tratar de dar otro enfoque para que el que ya se lo sabe no le aburra. Primero, el ciclo celular son las etapas por las cuales pasa una célula durante su vida. Ciclo de vida de una célula. Y este ciclo de vida tiene 2 etapas. Tiene la interfase
interfase formada por G1, S, G2 y por la mitosis. Mitosis con profase, metafase, anafase, telofase. Ya. El ciclo de vida, ¿cuándo es importante este ciclo de vida? Cuando una célula se tiene que dividir. ¿Cuándo una célula se tiene que dividir? Para que el organismo crezca. ¿Ya? Nuestro cuerpo es el producto de pura mitosis. Pura mitosis. En un primer momento fuimos una sola célula, que era un cigoto, una célula diploide. Desde esa célula a lo que somos hoy, han habido pura mitosis. Porque la mitosis es un proceso que permite formar células idénticas a la original, donde no se altera la información genética. ¿Y por qué en general se cuenta con eso? Porque hay puntos de control. Hay varios puntos de control en el ciclo celular. Entonces, la mitosis es un proceso en el cual tú partes con una célula diploide y terminas con dos células diploides. ¿Qué es una célula diploide? Es una célula que tiene el total de cromosomas de esa especie. Esa es la diploidía. Y esa célula diploide se simboliza con 2N. Se formó por la unión de N más N. N más N igual 2N. ¿Ya? Entonces, todas las especies con reproducción sexual, ¿verdad? Con reproducción sexual, se arman a partir de un organismo, una célula 2N, célula diploide. Diploide. ¿Sí? Una pregunta, ¿cuáles eran las etapas de la mitosis? Ya, ok. Pero así los nombres nomás. Profase, metafase, anafase, telofase. Ya, bien, voy a partir por eso. Por eso que Profe, es mucho una más simple. ¿Sí? una célula ocurre su división y después las dos células nuevas, esas van a crecer y se van a dividir, ¿cierto? En algún momento. Va a depender O sea, del tejido donde se encuentre, porque mira, a ver, en la piel, una célula de la profundidad de la piel, ahí, de la epidermis, se divide por mitosis, ¿ya? Y da origen a dos células. Entonces, estas células ahora se dice que ingresan a G1, pero que no ingresan a ninguna parte. Significa que estas células ahora crecen, y a eso le llamamos G1. Y se diferencia, ¿ya? G1. Ese es G1. Y esta célula, si ese órgano no necesita renovar células, si no necesita crecer, si no necesita cicatrizar, estas células van a permanecer en G1, van a permanecer ahí, con células diploides con cromosomas simples. Imaginémonos células del hígado, del páncreas, de cualquier parte de nuestro cuerpo. Entonces, este es un proceso en el cual las células de nuestro cuerpo, nuestros órganos recurren cuando necesitan renovar células, cicatrizar o crecer. En esos casos se utiliza este mecanismo que es la mitosis. Para eso ocurre en nuestro cuerpo. Para renovar células, recuerden que hay tejidos de nuestro cuerpo que las células duran un tiempo. Por ejemplo, las células de nuestra piel duran 24 días. Entonces se tienen que estar renovando constantemente las células, porque las células se van después perdiendo, se van descamando. Se van armando nuevas células. ¿Qué proceso utilizan? Mitosis. Mitosis. Cuando nos hacemos una herida, no sé, en el labio, eso se tiene que recuperar todas esas células. Las células que quedaron allí, que no fueron dañadas, ¿verdad? Que estaban en G1 tranquilitas, o sea, estaban ahí, ¿verdad? Con sus cromosomas simples. Estas células ahora
duplican su ADN. Algunas de estas células duplican su ADN, ¿verdad? Arman un montón de proteínas para duplicar los centriolos, para armar el lúzon, y se preparan para la mitosis, para armar más células. ¿Por qué? Porque esta persona sufrió un daño, sufrió una herida, ¿no? Los glóbulos rojos duran 120 días. Entonces, esas células se tienen que ir renovando. ¿Te fijas? Pero como también hay algunos lugares en nuestro cuerpo que no renuevan sus células. No, estas células se quedan ahí en G1. ¿Qué lugares no renuevan? La musculatura estriada, la musculatura no renueva. La mayoría de las neuronas no son renovadas. O sea, si una neurona se muere, no hay recuperación. Si se mueren 100, no hay recuperación. ¿Te fijas? Hoy en día se piensa que en algunos lugares de nuestro cerebro sí podría haber una limitada reproducción, pero no hay estudios acabados con respecto a eso. Pero no es una generalidad del sistema nervioso andar recuperando neuronas. No, no, eso es un hecho. ¿Ya? Entonces va a depender del lugar. Entonces aquí, por eso que habían, ¿se acuerdan? Tejidos irreversibles, los que no se reproducen, los reversibles, que se reproducen cuando hay daño, y los indiferenciados, que en nuestro caso, en el ser humano, solamente en esa categoría está el tejido epitelial, que durante toda la vida del individuo tiene mitosis. Y por eso nos arrugamos, porque va generando un exceso de piel, porque no se detienen, siempre se van a estar reproduciendo. ¿Mediante qué mecanismo? Mitosis. Entonces, esta es una célula, por ejemplo, que está en profase. Ya. ¿Por qué me doy cuenta que está en profase? ¿Qué pasa en la profase? En la profase, los cromosomas comienzan a visualizarse, a verse. ¿Ya? ¿Por qué más me doy cuenta? Porque ya no hay membrana nuclear, o la membrana nuclear se está rompiendo, se rompe. ¿Por qué más? Me doy cuenta, ¿verdad? Porque los centriolos se comienzan a separar y se arma el huso. Eso pasa en todas las profases. O sea, en todas las profases, por ejemplo, se desintegra la membrana nuclear, los cromosomas se comienzan a hacer visibles, se arma el huso, ¿fija? Se separan los centriolos. Esa es una profase. ¿Qué pasa siempre en las metafases? Esta es una metafase. ¿Qué siempre pasa? Los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial. La metafase que sea. Después uno va a la metafase de la meiosis 1, los cromosomas se ubican en pareja en el plano ecuatorial. Va a la metafase de la meiosis 2, cromosomas en el plano ecuatorial. Esas son las metafases. En la metafase siempre los cromosomas van a estar en el plano ecuatorial, gracias al uso. Ya. Recordar que en este punto, en este momento, hay un control. Hay genes que controlan este momento. ¿De dónde salieron esos genes? Uno dirá, esta misma célula, la célula que está en este momento en metafase, hay genes que están controlando este momento. Entonces, si en esta célula, por ejemplo, en esta célula, hay un cromosoma que no se unió al cromosoma que no se unió al uso, esta célula es inducida a la apoptosis. Se autoelimina. Porque en este momento hay un punto de control que evita que se produzcan fallas en este mecanismo tan básico. ¿Te fijas? Porque se está ocupando en nuestro cuerpo en este momento, está ocurriendo en miles de lugares, en miles. Está ocurriendo seguramente en nuestra piel, no sé si 1.000.000 o más de veces, está ocurriendo, es probable a lo mejor
en alguna parte, puede ser del estómago, del páncreas, del hígado, en algunas partes. Va a estar ocurriendo en muchos lugares. ¿Ya? Bien. Aquí está el momento de controversia ahora, la anafase. Chicos, la anafase. ¿Te fijas? En la anafase lo que ocurre que ahora son separadas las cromátidas hermanas. Y efectivamente, aquí, si yo hago una mirada en cuanto al número de cromosomas, efectivamente tengo el doble de cromosomas. ¿Te fijas? Pero en esta especie, todas las células tenían 4 cromosomas. Entonces, evidentemente, ahora esta es una célula tetraploide para esta especie. O sea, en el fondo no pertenece a esta especie. ¿Te fijas? La anafase. ¿Qué pasa en la anafase siempre? Hay separaciones. En el caso de la mitosis, aquí se van a separar las cromátides hermanas. ¿Gracias a quién? Al uso. Al uso. Entonces, en general, este va a ser un momento sin problema porque ya fue fiscalizado el uso. Fue fiscalizado aquí el uso. Y si esta célula tenía problemas con el uso, entonces esta célula simplemente no continuaba. Aquí no tengo con esta imagen, ya, entonces ahora esta célula, mira, esto también a veces a alguno le genera complicaciones, porque le preguntan, a ver, dígame usted, ¿cuál es el N entre comillas, de la célula en telofase? Entonces, ¿verdad? Uno mira la célula y no sabe si sumar los cromosomas, no, por separadito, chicos, para no equivocarse. Porque mitosis significa división nuclear. Entonces aquí me están preguntando por telofase, pero aquí yo veo que esta célula tiene 2 núcleos. Y no sé si sumar los cromosomas. No, no tengo que sumar, porque mitosis significa división nuclear. Entonces yo digo 2N. 2N. ¿Y a cuánto equivale ese 2N? A 4. A 4 cromosomas simples, ¿verdad? Entonces, la telofase. Y la telofase, cuando es célula animal, en general va a producir la citodiéresis. No necesariamente. Entonces, aquí se van a originar 2 células igual genéticamente a la célula original. A la célula original. Ya. Entonces, aquí voy. ¿Te fijas? Partí con una célula con 4 cromosomas, que es esta, y ahora tengo 2. 2N de nuevo. 2N. Ya. ¿Qué pasa con esta célula ahora? Estas células se quedan en el lugar que están, se quedan en el hígado, están tranquilitas. Entonces, esta célula ahora comienza en su citoplasma a producirse muchas proteínas, porque estas células necesitan crecer. Lograr el tamaño de la célula que le dio origen. ¿Te fijas? Y eso es G1, crecimiento. En el núcleo no ocurre nada. Estos cromosomas siguen siendo simples. ¿Ya? Pero además, dice verdad que la célula se diferencia. Claro, pero eso ya está estipulado igual, porque resulta que si esta célula es del hígado, esta célula está en G1, pero sigue siendo del hígado. Eso ya está estipulado desde que el organismo es embrión, está estipulado eso, como ya lo habíamos conversado. ¿Te fijas? Bien, y en G1 es donde las células se lo pasan casi toda su vida. Si esa célula, si ese órgano, hígado, páncreas, riñones, no necesita recuperar células, no necesita, entonces estas células se quedan ahí, se quedan ahí. Pero sin embargo, siempre se van a estar produciendo algunas pocas mitosis porque hay que ir renovando. ¿Ya? Pero cuando este tejido, este órgano necesita ahora renovar, necesita crecer por células, necesita recuperar células, entonces algunas células de ese órgano duplican su material genético. O sea, están en S.
duplicaron. Este es el momento en el cual los cromosomas se vuelven dobles. Se volvieron dobles aquí, ¿verdad? Pasan a G2. Aquí hay una intensa actividad en el citoplasma, fabricando otra vez proteína, porque ahora la célula se prepara para una división nuclear, que puede ser la mitosis, o bien, nos vamos a imaginar ahora que esta célula está en los ovarios, está en los testículos, esta célula ahora puede ingresar a la meiosis. Desde G2, una célula puede escapar a la mitosis o salir del ciclo, ir a la meiosis. Por eso que antes de la meiosis o la mitosis, que eso lo tienen como más claro, siempre los cromosomas van a estar dobles, siempre, porque acaban de pasar por ese. ¿Y por qué pueden armar ahora el uso mitótico? ¿Por qué pueden duplicar los centriolos? Porque pasaron por G2. En G2, ¿verdad? Se continuó fabricando proteína para armar toda esta maquinaria que va a funcionar en las divisiones nucleares. Mitosis es una división nuclear. La meiosis son 2 divisiones nucleares. Entonces, durante todo el ciclo celular, la célula es 2N. O sea, si es célula humana tiene el máximo de cromosomas, 46 cromosomas. ¿Se fija? Resulta que en anafase no tiene 46, lo que me decían sus compañeros. Pero bien, se dice que tiene que ser diploide nomás, diploide, porque no existe la tetraploidía en el ser humano. Ya. En cambio el C, mire aquí, la célula, cuando se duplica el ADN, los cromosomas se vuelven dobles. Entonces, en este momento la cantidad de ADN es 4C. 4C. Y eso se mantiene, mire, 4C en S, 4C en G2, profase, metafase, anafase, 4C. En telofase, como se repartió la cantidad en dos células, en dos núcleos, perdón, en dos núcleos, ahora cada una de ellas tiene 12. G1, 12. S, 4C. 4C, 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 12 en telofase. G1, 12. C es cantidad de ADN. Ya, Jorge, ¿te quedó más o menos claro? ¿Mejor? Me quedó mucho más claro ya, así, brutal. Ya. Qué bien, porque eso es, mira, la mitosis, simplemente eso. Es, mira, tienes una célula con el total de cromosomas dobles. ¿Qué pasó al final de la mitosis? Las células conservan el número, pero los cromosomas obviamente ahora son simples. Y esa es toda la mitosis. Entonces decimos, ¿verdad?, que esas células hijas son idénticas a la célula madre. Y esa es la mitosis. Es un mecanismo, el más básico que tiene este planeta. Es el mecanismo que permite formar clones. Así se arman los clones. De una célula madre, célula hija. ¿Cómo son las células hijas con respecto a la célula madre? Igual. Igual genéticamente. Y esa es la mitosis. En organismos que son unicelulares, la mitosis permite la reproducción. En los protozoos, por ejemplo, permite ahí la reproducción. En organismos que sean eucariontes y que sean unicelulares. ¿Se fija? Y se arman clones. ¿Por qué las bacterias no tienen mitosis? Porque no tiene núcleo. Perfecto, porque no tienen núcleo. ¿Se fija? Pero en realidad la bacteria lo que experimentó técnicamente fue una mitosis. Pero no le podemos decir mitosis ahora en el sentido estricto porque no tiene núcleo. ¿Cómo le decimos? Fisión binaria. Pero sabemos, ¿verdad?, que las células hijas son idénticas a la célula madre. Y esa es la mitosis. La mitosis es muy simple, pero necesitan tener como esa mirada amplia, así como, esto es nomás. Una célula ya,
vamos a pensar, una célula del maíz. Las células del maíz tienen 20 cromosomas. 20. Esta célula en profase parte con 20 cromosomas dobles, en telofase termina con 2 células cuyos núcleos tienen 20 cromosomas simples. Eso es. Y así en todas las especies. Las células del tomate, por ejemplo, tienen 60 cromosomas. Parte una célula en profase con 60 cromosomas dobles, termina en telofase, cada célula con 60 cromosomas simples. ¿Se fijan? ¿Y por qué? Y eso es verdad, que se conserva la información genética, porque estas células luego, posteriormente, tienen la posibilidad de duplicar su ADN. Y al duplicar el ADN, recuerden que se conserva una hebra y se arma la otra. Y permite que las cromátides hermanas sean igual genéticamente. Igual genéticamente. Ya. ¿Le echamos una mirada así a grandes rasgos a la meiosis? ¿O estoy ya repasando de más nomás? ¿Qué les Diga, parece profe. si una mirada a la meiosis? Así grande nomás. O sea, yo encontraría, que sí. Ya, Pero no más, profe, con confianza, con confianza. gracias. Ya, vamos a ver la meiosis ahora. Esa era Profe, la- profe, yo tengo una pequeña duda de concepto. ¿Citodiéresis forma parte de la telofasis? Que algunos lo consideran como aparte y otros lo consideran como dentro. Claro. Ahí también hay un grupo que dice que sí y que no. Se considera al final de la telofase. Se considera al final de la telofase. ¿Ya? ¿Mm? En el Y sentido de, cariocinesis es lo mismo que mitosis. claro, cariocinesis se refiere a la división del núcleo. ¿Ya? Y la citoquinesis, división del citoplasma. Citocinesis, citodiéresis, citocinesis, división del citoplasma. Pero cuando ya digan de la carioteca, eso significaría en el sentido estricto división del núcleo. ¿Ya? Ya. ¿Dónde me metí? El ciclo celular no es meiosis. Meiosis. Ya. En la meiosis, le voy a hacer un... Entonces, antes de la meiosis, también tiene que estar... Mira, miremos esto primero. Aquí tenemos, ¿verdad? Mitosis. Se parte de una célula diploide, cromosomas dobles, se obtienen 2 células diploides. Meiosis, se parte de una célula diploide y se obtienen células haploides, todas distintas entre ellas, 4 células haploides, con la mitad de la información genética. Esa es la meiosis. ¿Cuál es la importancia de la mitosis? La importancia es que permite formar células iguales. ¿Cuál es la importancia biológica de la meiosis? Que permite formar células, permite la variabilidad, permite formar células distintas entre ellas. Ya. A ver, déjame buscar una imagen que sea así como general. Acá la tengo. Ya. La meiosis es un proceso que permite la variabilidad y permite formar y permite reducir el número de cromosomas. Permite que una célula diploide se armen células haploides. Esa es la meiosis.
Entonces, mira, aquí está el mismo ejemplo. Esta es una célula que tiene 4 cromosomas, una célula hipotética. Aquí está la profase de nuevo, chicos, miren la profase. Se desintegra la membrana nuclear, los cromosomas se vuelven visibles. ¿Ya? Profase 1. Metafase 1. Cromosomas en el plano ecuatorial. Pero aquí hay una diferencia. En la metafase 1 en parejas de homólogos. Anafase 1, la anafase siempre hay separaciones. Anafase 1 se separan las parejas. Telofase 1, citodiéresis, división de citoplasma y también formación de 2 nuevos núcleos. Células N, la mitad. ¿Ya? Después voy a retomar los detalles. Entonces ahora vamos a ir a la meiosis 2. Meiosis 2. La meiosis 2 vamos a partir, mire, profase de nuevo. Todas las profases lo mismo. Se desintegra la membrana nuclear, los cromosomas se hacen visibles. Se arma el uso. Metafase 2. Cromosoma en el plano ecuatorial. Uno debajo del otro. Igual que en la mitosis. Anafase 2. Anafase 2. Vamos a tener, ¿verdad? División de las cromátides hermanas. División, pero estas cromátides ya eran distintas. División de cromátides. ¿Sí? Telofase 2. Telofase 2. Citodiéresis. 4 células distintas, haploides. Profe, 4 células. Dígame nomás. ¿en qué proceso ocurría como el intercambio de... Ya. Ahora, recombinación o crossing over es lo mismo, profase 1. Profase 1. Ahí ocurre el crossing over o recombinación, que está graficado acá, mira. Este es el crossing over. Entonces, por ejemplo, esta es una pareja de homólogos. Homólogos. Nosotros tenemos 23 parejas de homólogos. ¿Qué significa pareja de homólogos? Que en cada una de nuestras células nosotros tenemos 23 cromosomas que heredamos de nuestro papá y 23 de nuestra mamá. Y entre ellos existe atracción física y química entre estas parejas. 23 cromosomas lo aportó cuando fuimos fecundados el óvulo y los otros 23 el espermatozoide. Y entre ellos se reconocen. Existe atracción física y química entre ellos. ¿Ya? Entonces, cuando parte la profase 1, ellos se acercan. En toda su extensión se unen físicamente, sinapsis, e intercambian parte de sus genes, parte de su estructura. ¿Hija? Y eso se llama crossing over o recombinación genética. Ocurre en profase 1, al tiro partiendo. Y esto va a ser ahora, si ustedes se fijan, las cromátidas van a ser todas distintas a partir de este momento. Y hay otro que es como donde cambian, como que permutación, como que permuta los cromosomas, que uno va a un lado, o como se cambia el orden. Exactamente. Eso ocurre ahora, a continuación. Metafase 1. En metafase 1. En la metafase recuerden que los cromosomas van en el plano ecuatorial. Plano ecuatorial. Entonces, ahora estos cromosomas se ubican en el plano ecuatorial. En el plano ecuatorial. Esto es permutar, mira. Significa esta distribución al azar en el plano ecuatorial. Esta distribución. Que recuerden que esto después se va a separar. Y estos están destinados a ser gametos.
Entonces, por ejemplo, este gameto aquí, pensemos que es paterno, en este momento está en este lado, ¿verdad? Habría podido estar al otro lado, al frente. Entonces, esta distribución que es al azar, porque no existe nada que le diga, a ver, no, aquí se va a colocar el materno y aquí el paterno, no. Esta distribución se hace ahí al azar. Y también genera mucha variabilidad. Mucha variabilidad. Porque se pueden colocar a cualquier lado, da lo mismo. Entonces aquí se hace una combinación única. ¿Se fijan? Y luego, que este sea un espermatozoide y fecunde un óvulo, no va a dar el mismo resultado que haya sido este otro espermatozoide. ¿Se fijan? Con otra información. Con otra información. Y por eso que estos dos fenómenos generan variabilidad. Partiendo en profase 1, se llama recombinación o crossing over. Metafase 1, permutar, permutación cromosómica. ¿Ya? Y el resto es simplemente separarlos nomás. Separarlos. Fija, en la anafase siempre separaciones. Esta es la anafase 1, entonces ahí en esa anafase se separan las parejas. Este es el primer momento que ahora se separan. Y ya quedan separadas, y luego cada una de estas células, luego, por separadas, inician la meiosis 2. Profase 2, metafase 2, etc. Muy bien. Otra cosa que aquí es importante, chicos, es esto, mira. La meiosis no tiene un punto de control. La mitosis sí la tenía. Entonces, si una célula le falla el uso, simplemente esa célula hasta allí llegó. En cambio, en la meiosis no, porque no hay punto de control. Entonces, puede ocurrir en las anafases 1 o 2 que falle el uso. Y una célula y una pareja de cromosomas, ¿verdad? No se separe, por ejemplo. Entonces, un cromosoma se va a ir para una célula queda con uno de más y otra con uno de menos. ¿Ya? Cuando esto ocurre en la anafase 1 o en la anafase 2, se produce lo que se llaman los síndromes, que son muy pocos en nuestra especie. Down, Turner, Klinefelter. Se producen, ¿verdad?, por fallas acá, en la anafase. ¿Fallas de quién? Del que tiene que separar nomás, del uso mitótico, del uso de esta fibra de proteína, que estaban destinadas a separar los cromosomas y no cumplieron su trabajo. Entonces, finalmente se van a generar gametos, unos con un cromosoma de más, uno, y otros con uno de menos. Y aquí se ve poco porque la célula inicial tenía 4 cromosomas. ¿Fija? Con uno de más y otro con uno de menos, porque aquí los gametos tenían que tener, cada uno tenía que tener 2 cromosomas, ¿verdad? Porque este tenía 4 al partiendo. Entonces tenía que tener 2 cada uno, pero este tiene 3, uno de más, y estos tienen uno de menos. O sea, luego, si este gameto participa de la fecundación, va a generar Turner. Si este gameto participa de la fecundación, dependiendo en la pareja que se produjo, puede producir Down o Klinefelter. Entonces, esos son los síndromes que se producen en la especie humana, los únicos aceptados. ¿Te dije? Entonces, la especie humana se acepta un cromosoma de más y uno de menos. ¿No? Entonces, cuando alguien pregunta, a ver, ¿qué pasaría si un óvulo humano es fecundado por 2 espermatozoides en el mismo momento? Eso es posible. Fíjense ustedes, es posible, solamente que no prospera, solamente que solo se autoelimina. Pero eso es posible. En cambio, cuando eso ocurre en las plantas con flores, sí prospera, sí es viable.
sí es viable. En otra especie no. Entonces, por esa razón que en nuestras células, en la anafase de la mitosis, no se puede decir que la célula es 4N, porque no existen las poliploidías en nuestra especie. No existe. Solamente acepta esto que estamos mirando acá. Uno de más, uno de menos. Y nada más. Ya. Bien, espero que haya quedado un poco más claro. No, me falta una mirada todavía. Ya que estamos en esto. Quiera. ¿Ya? Entonces, ¿qué es esto que vimos finalmente en la gametogénesis? ¿Qué es? Es todo lo anterior en un solo proceso. Vamos a, porque en el fondo así opera, ¿verdad? Dentro de los testículos, dentro del ovario. Entonces, dentro de los ovarios, Borja antes me preguntaba por estas células, chicos. Estas son células que fueron separadas cuando se estaba armando este cuerpo humano, cuando se estaba estructurando, dijeron, a ver, estas 4 células van a ser corazón, estas van a ser sistema nervioso, estas van a ser hígado. Se hizo una repartición de células, ¿ya? Pero eso ocurre solamente allí, en la etapa embrionaria. Entonces quedaron unas pocas células dentro del ovario, de una estructura que en ese momento era simplemente un bosquejo del futuro ovario, ¿ya? Y estas células estaban destinadas a ser gametos. Ya se había estipulado que esa parte de su ADN iba a trabajar con esa partecita de su ADN nomás, y esa parte de su ADN iba a generar óvulos. Esa es una célula germinal. Entonces estas células comienzan a tener mitosis, ¿verdad? O sea, se tienen que imaginar, mitosis, pero para que una célula tenga mitosis, tiene que duplicar su ADN, pasar por interfase, ¿se fijan? ¿Ya? Y estas células, cuando estaban en telofase, se dice, estas células son ovogonios. Mitosis. ¿Cómo se llama esta etapa? Proliferativa o multiplicativa. ¿Ya? Luego estas células, o los ovogonios, que son 2N, 2C, porque son telofase, experimentan, ¿verdad?, una etapa de crecimiento. O sea, una interfase. Como que se detiene, interfase. Y estas células se van a llamar citos 1. Citos 1. Y cuando estas células citos 1, que en el fondo, ¿qué ha experimentado? Simplemente esta célula duplicó su material genético. Y venían entrando a la meiosis. Y en este momento, cuando vienen entrando a la meiosis, estas células, la niñita nace. Nace una niñita. ¿Ya? Sus células vienen partiendo la meiosis. Y esto se queda detenido, queda en pausa, hasta la pubertad. Y en la pubertad, este ovocito 1, en el ciclo menstrual de la mujer, pasa a ovocito 2. O sea, primera división meiótica. Y la niña, ¿verdad?, libera un ovocito 2 en su ovulación. Célula N2C, producto de la primera división meiótica. Si esta célula no es tocada por un espermatozoide, dura en la trompa de falopio máximo 24 horas y se desintegra. Es una célula microscópica. Pero, si un espermatozoide la toca, ella experimenta la segunda división meiótica. Y se transforma en óvulo por una milésima de segundo, y ahora ya, ¿verdad? Ahora ya es un cigoto, célula fecundada. Esa es la ovogénesis, donde las etapas mitóticas interfásicas ocurren en la etapa antes de que la niña nazca.
principalmente la etapa embrionaria. En cambio, el hombre no es así la historia, es distinta. En el hombre también se separan estas células germinales, ¿verdad? Cuando se está armando este embrión, cuando se está haciendo esta repartición de células, unas para riñón, para hígado, y estas van a estar destinadas para hacer espermios. Y se quedan alojadas allí en una estructura que posteriormente va a ser el testículo. Y esto así se queda. Después el niño nace, ahí está la célula, 8 años, ¿ya? 12, 13, ¿verdad? Parte la pubertad, y estas células recién ahí comienzan a tener muchas mitosis. Mitosis, otras avanzan a interfase, ¿ya? Otra interfase, se arman los espermatocitos primarios, o sea, interfase. Estos después pasan a secundario, o sea, primera división meiótica, segunda división meiótica, espermátidas, células redondas, esta era la etapa de maduración. Cuarta etapa, diferenciación. Células redondas se transforman en espermatozoides. O sea, en el hombre hay 4 etapas. Y esto no se detiene por toda su vida. Entonces, aquí podemos comprender por qué el hombre es fértil durante toda su vida, potencialmente fértil, porque él durante toda su vida tiene mitosis dentro de sus testículos, ¿no? Se van armando como camadas, ¿te fijas? Se va teniendo un stock. Si van faltando, bueno, más mitosis, células, espermatocitos primarios, después secundarios, una cierta cantidad en espermática, entonces hay como un stock, ¿ya? Y van saliendo. ¿Mm? Y por eso que el hombre es fértil durante toda su vida, porque las mitosis las tiene durante toda su vida. Y el único mecanismo que permite armar células, que permite tener células en forma constante y continua es la mitosis. Es el único mecanismo. Porque la meiosis ya es la parte final de reducir el número de cromosomas, que es importante para la fecundación. Y por eso que el hombre es fértil durante toda su vida. En cambio, la mujer, cuando se le acaben los ovocitos primarios, ¿verdad? Se acabaron, entonces ella ahora le llega la menopausia. En nuestro país, alrededor de los 55 años más o menos, que el momento en que la mujer, ¿verdad?, ya no tiene más ovocitos primarios, por lo tanto no hay más ovulaciones. Se terminó la menstruación. ¿Mm? Mira, aquí le puedo mostrar esto. Una imagen buena que nos podemos imaginar. Mira, esta es una espermátida. Célula producto de la meiosis. Su núcleo, sus organelos, ¿ya? Sus organelos. Aquí está el Golgi. Entonces, el Golgi comienza a armar una vacuola grandota, una vacuola con pura enzima destructora en su interior. El Golgi se encarga de eso. El acrosoma. ¿Ya? Esta célula comienza a perder su citoplasma. Los centriolos dan origen al flagelo. Recuerden que los centriolos, a partir de centriolos se pueden armar cilios y flagelos. Pierde prácticamente todo su citoplasma. Se queda con el núcleo, con el acrosoma, con mitocondrias que le ayudan a mover el flagelo, porque él necesita debe ser funcional, o sea, saber correr. Y ahí estaría. No, no, aquí les mostraba, ¿verdad? Esto lo vamos a complementar con la parte ahora de endocrino. Ahí va a tomar más sentido esta parte. Ovocito 1. Ahí está la célula en una estructura.
celular, también celular, y la mujer cuando nace, nace con puros ovocitos 1. O sea, ovocitos 1 son células que vienen partiendo la meiosis. Ya no tiene más mitosis nunca más en su vida. Nunca más tiene interfaces ni mitosis. Nunca más. ¿Ya? Nace con ovocitos 1. Y los ovocitos 1, en el ciclo sexual, se transforman en ovocitos 2. Esto dura aproximadamente 14 días. Este ovocito 2 es la célula que la mujer ovula. Ovula. Entonces, este es el ovocito 2, ¿verdad? Con su citoplasma, con su zona pelúcida. Entonces aquí, fíjense ustedes que en la zona pelúcida se reconoce el espermatozoide. Hay unas proteínas especiales que reconocen el espermatozoide de la propia especie. Si aquí, por ejemplo, si este es un ovocito, no sé, humano, y aquí colocan un espermatozoide en un experimento de otro organismo, simplemente ese espermatozoide no puede ingresar, no es reconocido. Entonces, todas esas fantasías que existen de que el hombre mono, que el hombre... No, eso no existe porque esta es una barrera que reconoce solamente al espermatozoide de la propia especie. Cuando es reconocido, entonces inmediatamente el espermatozoide rompe su membrana y comienza a penetrar la zona pelúcida. Pero pueden en este momento estar penetrando, se supone que unos 40 por lo menos llegan a este lugar. Unos por aquí, por diferentes lugares. ¿Cuándo se produce lo distinto? Cuando el primer espermatozoide toca la membrana. Cuando el primer espermatozoide toca la membrana, del interior del ovocito, de los gránulos corticales, sale un montón de enzimas. Enzimas que van a detener todos los espermatozoides que están intentando ingresar. ¿Ya? Y esa es la barrera. Entonces, en general entra solamente un espermio, el que tocó primero la membrana. Pero podría ser, jóvenes, que justamente en la misma milésima de segundo estén 2 espermatozoides tocando la membrana. Los 2 van a entrar. Entonces, este lleva una carga, supuestamente, otra carga, otra carga. O sea, 3N. Eso es posible que ocurra, pero eso no es viable en la especie humana. No es viable el individuo triploide. 3N, no. Pero es posible que se arme, pero se autodestruye solo. Entonces, entra el núcleo del espermatozoide, y cuando, mire, escuchen, cuando el espermatozoide toca la membrana, inmediatamente el ovocito, este era un ovocito secundario, era una célula haploide, pero con cromosomas dobles. ¿Ya? Con cromosomas dobles, entonces inmediatamente este núcleo comienza una división porque tiene que eliminar 23 cromosomas, porque se tiene que quedar con 23 simples. ¿Ya? Y por eso que siempre vemos eso ahí. Uno sabe, ¿qué será esa cosa? Ese es el núcleo que elimina. ¿Ya? Y cuando este núcleo ha logrado tener cromosomas simples ahora, se junta con el otro núcleo del espermatozoide. Se juntan y se unió N más N y se armó el 2N. Entonces, en este momento ya no es un ovocito 2, ahora es un cigoto. Cigoto. Y este es el inicio de un nuevo individuo, el inicio. Y terminó ya la fecundación. Y, ¿qué era más lo que le quería mostrar aquí? ¿Qué más le puedo mostrar? ¿Fija? Entonces, mira aquí, se liberó el ovocito, ahí ocurrió la fecundación, lo que estábamos hablando recién, se armó el cigoto. Entonces, este cigoto ahora, se fija, mira aquí, se juntaron los cromosomas
Se juntaron los núcleos, se duplicaron la información genética, se ordenaron los cromosomas, inmediatamente se ordenan los cromosomas en el plano ecuatorial, primera mitosis, 2 células, dentro de esta zona pelúcida todavía. Esta dura 7 días, esta zona pelúcida. Y después siguen las divisiones celulares. Mire, si en este momento, cuando el embrión está hecho de 2 células, si cada una de estas células se separaran y siguieran sus divisiones individuales, se arman los gemelos. Aquí se arman los gemelos, en este momento. ¿Se fija? Se juntaron, cigoto, empezaron las divisiones. Desde el momento de la fecundación hasta el día 4 se arma esta estructura, está la zona pelúcida, que tiene más o menos unas 12 células, totipotenciales. O sea, todas esas células pueden armar a un individuo, completo. Pero a partir después del día 5, cada una de esas células, ahora, ¿verdad?, va a migrar y algunas van a formar lo que les decía delante: corazón, hígado, testículos. ¿Se fija? A partir del día 5 comienza a ocurrir esto que se llama la diferenciación. ¿Verdad? Y esto, al cabo de ya, por ejemplo, del día 18, del momento de la fecundación, ya hay células que están latiendo, corazón. ¿Ya? Se está armando una estructura como un tubo que es sistema nervioso, un tubo neural que se llama sistema nervioso. Y así, todo armándose. Gracias a la diferenciación, que es exclusiva de este momento. Y esas células quedan para el resto de la vida así. O sea, esa célula que se alojó dentro del testículo solamente va a poder armar espermatozoides. Esa célula que quedó ahí confinada en el hígado solamente va a poder hacer las funciones que hace el hígado. ¿Se fijan? Eso. Bien, se pasó el tiempo con puro repaso, pero creo que estuvo bien. ¿Ya? Oiga, profe, Sí, yo tenía unas preguntas de dígame. unos ejercicios que le quería hacer, pero si puede, después de la clase, o sea, porque es como extra. Ah, ya. ¿Me quiere mostrar alguna imagen? Sí, quería compartir. Ok, ya. Muy bien. Chicos, mire, escúcheme lo siguiente. Sé que no alcanzamos a responder las preguntas. ¿Las tenían hechas? ¿La respuesta de gametogénesis? Sí. Ok, escuchen. Tengo dos alternativas. ¿Les subo la respuesta o la revisamos en la próxima clase? Según yo, profe, o sea, es mi idea, lo que podría ser como subir las respuestas y la próxima clase hacer una revisión, pero como una revisión rápida, a lo esencial. O las dudas. Ok, sí, me parece bien, porque le aviso que la próxima clase ya partiríamos con endocrino. Ya vamos a tener, tengo programada para 3 clases de endocrino. Creo que con esas 3 podríamos estar bien, no lo sé. Voy a hacer lo que me dice Jorge, lo voy a subir la respuesta y la próxima clase puedo retomar algunas dudas. ¿Ok? Espero que les haya servido, chicos, lo que vimos, y me dejan escrito ahí que estuvieron. ¿Ok? Chao, chao Benjamín. Chao, nos vemos. Chao, profe. Muchas gracias. Ahora me quedó demasiado claro. ¿Te quedó claro? Mira, me alegro. Sí, te faltaba esa visión general nomás. Sí. Renata Huerta. Profe, ¿le puedo hacer una pequeña pregunta? Por supuesto, Borja. Es que ahora yo en el preu estoy viendo esto de transcripción y traducción del ADN. Ujú. Me quedó una. Es que el nucleolo
aparte de ARN, igual tiene ADN, ¿o no? El nucleolo, aparte de Es que, aparte de ARN, igual tiene ADN, es que tiene como una cuestión de ADN ribosomal. ARN ribosomal. No, tiene ARN ribosomal y otro que es ADN ribosomal. Entonces eso me dejó como... ADN parece. El nucleolo como tal está formado por ARN ribosomal y proteínas. Por ARN y proteínas. Entonces, profe, Es que hay como... que está como en un power que tiene el ADN ribosomal que después se transcribe y después es o sea, ARN ribosomal. Claro, es que la transcripción es cuando a partir del ADN se arma, ¿verdad?, el ARN transcrito primario. Y ese ARN transcrito primario es un ARN que posteriormente es modificado a nivel del nucleolo. Y en el nucleolo se arman los diferentes tipos de ARN, el de transferencia, el ribosomal y el mensajero. Ah, ya, es que la pregunta me surgió porque era como una pregunta estilo así. ¿Cuáles de las siguientes estructuras tenían ARN y ADN? Salía, por ejemplo, ribosoma no era porque tiene solo ARN. Ribosomal Salía y proteínas. el nucleolo, que el nucleolo lo pusieron como correcto porque tiene ARN ribosomal y ADN ribosomal. Y el otro que pusieron fue, no me acuerdo si era el núcleo, no me acuerdo. Pero entonces por eso me surgió la duda, es que lo encontré Claro, es como que raro el nucleolo. el núcleo tiene todo eso. Dentro del núcleo tú vas a tener el ADN, los diferentes tipos de ARN, también dentro del nucleolo, por ejemplo, se arman los ribosomas. Ah, ya, ya. Y ADN, profe, la ribosoma. última pregunta sobre eso de que el ADN, perdón, el ARN mensajero, o sea, sale del núcleo y después sale al citoplasma, ¿verdad? Sí, El ARN transferencia igual se hace en el núcleo. sí, en el nucleolo, sí. Ya, ya. O sea, en el Y nucleo también se los hacen los tres ribosomas. tipos de ARN. Claro, y el ARN ribosómico, también en el nucleolo, se une a proteínas y forman los ribosomas. Es decir, la subunidad mayor y menor también se arman en el nucleolo. O sea, Ya, los perfecto. ribosomas también se arman en el nucleolo, también. Sí. Profe, el ADN de transferencia en el fondo el que transporta los aminoácidos, ¿no? Que lo Claro, ensambla y lo ensamblan al ARN mensajero, que es como el molde, por así decirlo. claro, Sí. pero además el ARN de transferencia tiene el anticodón. El anticodón que interpreta al codón. El ARN mensajero tiene los codones, ¿no es cierto? Porque el ARN mensajero es el que lleva el mensaje al citoplasma. En codones, codón. Son 3 tripletes, de 3 en 3. Y el ARN de transferencia es el que interpreta al codón con su anticodón. Entonces la ARN de transferencia es complementario al mensajero a nivel de su anticodón. Entonces la ARN de transferencia tiene dos funciones. Es intérprete y transporta aminoácidos. Transporta aminoácidos. Ya, perfecto, muchas gracias. Ya. Chao, tía. Muchas gracias. Se pasó. Chao, Jorge. oiga, profe, ¿le puedo compartir? Ok, tengo que yo desarmarla primero, ¿no es Sí. cierto? Sí. Ya. Es esta y otra más de atrás. Ya. Ya. Entonces dice, el esquema muestra una etapa de la meiosis observada en el ovario de un insecto. ¿Te fijas que aquí ocurrió la no disyunción? Sí. No disyunción, lo que le explicaba antes, la anafase. ¿Te fijas? Entonces, ¿cuántos cromosomas
tendrá la célula somática de esta hembra? Yo marqué 1 y 2 porque, o sea, pensé que en el fondo esa, según yo, es la meiosis 2, anafase 2. ¿Sí? ¿O no? Entonces, está haploide, N. Y cuando ¿Sí? sea 2N va a ser 8 o 6, según se ve Exactamente. en el momento. Pero marcó Exactamente. que era 14. No sé por qué 14. marcó que era 14. Ah, espérate. A ver. Aquí te muestra la meiosis. Entonces, un gameto va a tener 3 y otro gameto va a tener 4, ¿no es cierto? 4. Eso es N. N. Pero algunas células van a tener el 2N, van a ser 8 o 6. Sí, pero me lo marcó mal, y tampoco entendí el solucionario. No, a ver, está mal. A ver, miremosla de nuevo, por favor. Súbela, a ver. No alcanzo a leer eso, pero A no, ver, pero déjeme mirarla no. ampliarla un poquito. O sea, ahí sí. Aquí qué bueno. No, quiero ver la pregunta. Porque dice, mira, el esquema muestra una etapa de la meiosis observada en el ovario de un insecto. ¿No es cierto? O sea, Sí. anafase. Anafase. Ya. Entonces, algunos gametos van a tener 3 y otros van a tener 4. Pero ese es N. N, ¿no es cierto? Y la pregunta dice, ¿cuántos cromosomas tendrán las células somáticas de esta hembra? Alguna, porque pensemos que fecundó la que tiene 4, o sea, tendría 8. Y pensemos que el gameto con 3 fecundó, tendría 6, pero nunca 14, pues ¿de dónde sacó eso? ¿Por qué Que lo sumó? no entendí el comentario abajo que dice y por qué estaba mal. Ya, a ver, deja ver. Ah, viene con solucionario, ya, a ver. Ah, súbelo un poquitito más, por favor. ¿Ahí? ¿El estudiante? Claro, yo diría que las células somáticas porque ahí, si tiene 14, sumó, po. Ah, creo que podría ser, es que como pregunta de células somáticas de esa hembra, podría ser que tenga 14 las células anteriores. A lo mejor se refiere a eso. O sea, si se refiere a eso, tendría que decirte de forma explícita, pues. Claro, porque mira, Porque eso ya sería como demasiada inferencia, así como inferencia casi rebuscada. claro, no porque, tampoco porque mira, dice, de la meiosis. Entonces, vamos a imaginarnos que es una anafase, ¿no es cierto? Es una anafase. Es una anafase, ¿por qué me di cuenta que es una anafase? Porque hay separación. Y una tiene 4 y otra tiene 3. Entonces, en la anafase 2N, 7. Anafase. Ya. A ver, déjame ver. Esta es la anafase 2. 7. Es 2N. La anafase 2 es 2N. A ver, la anafase 2 es 2N, 2C, ¿no es cierto? No, pues tía de N. La ¿O no? anafase 2. La anafase 2 Ah, es no, 2N. de N. 2N. 7. Ya. A ver, veamos el comentario. ¿Qué dice? Muéstrame el comentario que dice más abajo. Ahí. El estudiante debe ser capaz de reconocer y aplicar los eventos ocurridos en meiosis. No solo evaluar el estado del material cromosómico en el momento del esquema, sino que también establecer qué ha sucedido en las etapas previas
para llegar al reconocimiento. O ¿Cómo? profe, puede ser que sea anafase 1, pero no se vean bien que son dobles. Claro, pero espérate, como se visualizan 7 cromosomas simples, se está en anafase de meiosis 2, lo cual implica que en la meiosis 1 el material no solo está duplicado, sino que además en doble cantidad, es decir, 14 moléculas. Ay, no estoy entendiendo lo último que dice. ¿Cómo se visualiza?